La dieta, el ejercicio físico y la exposición a contaminantes ambientales son algunos factores del estilo de vida que afectan nuestra salud, especialmente reproductiva. ¿De qué modo lo hacen? Es tema de investigación de un grupo del Laboratorio de Endocrinología y Carcinogénesis del Instituto de Salud y Ambiente del Litoral de UNL CONICET. Para contarnos algunos detalles de estos trabajos, nos acompaña la doctora Jorgelina Barayud, docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigadora independiente de CONICET. Hola Jorgelina, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, Jorgelina, para comenzar, contame cuáles fueron las motivaciones tuyas como directora del grupo de investigación que dirigís en el laboratorio para abordar, para trabajar, para analizar estos dos grandes ejes de estudio que son los factores del estilo de vida en relación a la salud reproductiva y por otro lado el COVID con cáncer. Bueno, nosotros en el instituto al que pertenecemos tiene una trayectoria en analizar, bueno, efectos sobre la salud reproductiva, como vos mencionabas. Los ejes más importantes siempre son, bueno, la fertilidad, que es un problema que sabemos afecta a mucha parte de nuestra población, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tumores, más que nada en órganos reproductivos como la glándula mamaria, el útero, bueno, todas patologías que sabemos afectan a un gran número de personas y que bueno, que cuáles son los condicionamientos que las personas pueden tener para padecerlas, son preguntas que nosotros nos hacemos y que nos motivan a seguir aportando conocimiento en este sentido. Pasamos a preguntarnos qué pasa con nuestro estilo de vida y cómo nuestro estilo de vida puede modificar o predisponer a padecer estas patologías. Y ahí, como mencionaste, la dieta es un factor central, sabemos que puede favorecer o afectar el desarrollo de este tipo de problemas. Y la exposición a químicos ambientales es otro aspecto que también nos interesa como factores relacionados a nuestra manera de vivir y que, bueno, nos pueden enfermar. El año pasado, un poco la ciencia, yo creo que el año pasado cambió y empezó a necesitar aportar concretamente frente a la pandemia lo que un poco sabíamos hacer, y ahí pensamos en diseñar un estudio de tipo epidemiológico para un poco conocer los riesgos que pueden tener aquellas personas que padecen esa combinación de coronavirus, o sea, enfermarse por COVID-19 y a su vez tener como enfermedad de base el cáncer. Así que bueno, estamos en eso intentando comenzar a decir algo interesante para, bueno, contribuir a esta pandemia también desde ese aspecto, ¿no? Bien, y volviendo un poco para ordenarnos a los factores del estilo de vida y su relación con la salud reproductiva, ¿qué modelos utilizan, qué metodologías, cómo lo abordan a eso? Bueno, desde el laboratorio nosotros trabajamos principalmente con modelos animales, donde lo que hacemos es, bueno, ¿cómo reflejamos, por ejemplo, el efecto de una dieta? Intentamos administrarles a los animales por ejemplo, alimentos que se consumen en Occidente, dentro de los cuales está nuestro país, que son, por ejemplo, dietas ricas en snacks o en galletitas dulces, o bueno, toda la administración de una serie de alimentos que reflejen un poco cómo nos alimentamos, o al menos cómo se alimenta mucha parte de la población, ¿no? Esas dietas desequilibradas, ricas en grasas, en este caso también con bajo contenido de proteínas, bueno, todos esos componentes de la dieta, cómo afectan la salud reproductiva de los animales. Administradas de una manera prolongada, es decir, durante una buena parte de la vida de los animales, para después evaluar las consecuencias cuando los animales son adultos, si son fértiles o no, si hay problemas en el desarrollo de sus fetos, en sus placentas, en las crías cuando nacen.
Y lo mismo para el desarrollo de tumores, ¿no? Si hay una predisposición, si uno consume alimentos que no son del todo nutritivos, bueno, qué consecuencias. Sabiendo que esto ya es algo que se conoce, pero bueno, reflejando más lo que se come en esta parte del mundo, ¿no? En Argentina y en los países de Occidente. Bien, estos animales son ratas, digamos, como para dejarlo en claro de qué animales precisamente estamos hablando. Sí, en nuestro caso utilizamos un modelo de laboratorio muy conocido, muy común, que son las ratas, sí. Bien, sí. ¿Y qué efectos pudieron ustedes detectar o identificar a partir de esta administración de la dieta, por ejemplo? Sí, en el caso de la dieta, por ejemplo, esta dieta que yo te mencionaba, se la conoce como dieta de cafetería, es bastante estudiada, muy usada, genera un sobrepeso en los animales y desde la fertilidad nosotros vemos que si bien son fértiles, tienen alteraciones en sus crías, o sea, los fetos cuando se desarrollan presentan alteraciones que las evidenciamos cuando nacen. Cuando los animales nacen presentan un bajo peso en ese momento. Y entonces, bueno, nos interesó saber qué podía pasar y fuimos a analizar las placentas, por ejemplo, de esas madres y vimos que esas placentas se alteran, la funcionalidad no es normal y podría explicar, bueno, el daño que esa dieta genera sobre esa preñez del animal y esa consecuencia que genera sobre el peso de las crías cuando nacen. Bien, y bueno, la dieta, como vos lo estás señalando, es algo que uno puede modificar, ¿no? Es un factor modificable, pero los contaminantes ambientales, la exposición a contaminantes ambientales por ahí no tanto. Entonces, ¿ustedes cómo observaron este comportamiento, el comportamiento de agroquímicos precisamente en estos animales, la exposición? Claro, todo lo que es contaminantes y exposición a través del aire, del agua, bueno, es algo que a nosotros nos interesa desde hace muchos años y como vos decías, dentro de lo que es estilo de vida, nosotros a la dieta la podemos clasificar como modificable, podemos regularla, controlarla y cambiarla en el caso que sea mala. En cambio, la exposición a contaminantes, y en nuestro caso nosotros focalizamos más en agroquímicos, bueno, estamos expuestos, es parte de los químicos a los cuales en nuestra vida cotidiana podemos exponernos de distintas formas. A partir de ahí lo que se hace es analizar, bueno, qué efectos tiene una exposición en animales, en los modelos animales, a dosis relativamente bajas de estos compuestos, y de nuevo, si se administra así de una manera crónica, tratando de reflejar lo que puede ocurrir con nosotros, reflejar lo que ocurre en humanos, lo que no es tan fácil desde el laboratorio, pero se utilizan en modelos, bueno, analizar qué ocurre de nuevo con la salud reproductiva y todos estos efectos, ¿no? que mencionábamos antes. Bien, y ya que lo mencionás esto de los humanos, ¿en qué medida entonces estos resultados que ustedes están obteniendo con una población animal son trasladables, digamos, al humano, si esto obviamente necesita de otro estudio y cómo es el proceso como para saber si es extrapolable, digamos? Claro, sí, con todos estos, digamos, estudios, nosotros, bueno, buscamos aportar conocimiento, de nuevo son modelos, entonces se trata de, bueno, intentar lo que se dice, buscar información suficiente desde los estudios en laboratorio, como para analizar, bueno, si se generan consecuencias sobre la salud, bueno, después se pueden tomar medidas para que aquellos químicos que se determine que efectivamente pueden generar un daño, bueno, se dejen de utilizar, sean reemplazados. Nosotros estudiamos muchos años un insecticida que se define como endosulfán, que finalmente terminó siendo prohibido no solo en Argentina, sino en otros países. Y bueno, y también pensamos en la necesidad de aplicar lo que se conoce de forma ambiental como el principio de precaución, que es que no es necesario muchas veces demostrar científicamente una causa, que sea una causa, para tomar medidas preventivas en lo que es salud, no solo humana, sino animal y del propio ambiente, ¿no? Protegernos incluso antes de poder juntar la evidencia que demuestre efectivamente el daño, o sea, prevenir de alguna manera. Claro, y bueno, y también en esto de humanos ustedes están haciendo una transición con trabajo de campo, ¿no? Ya han comenzado a trabajar justamente con personas. Sí, porque como vos decías, este traslado de lo que vemos en modelos
a lo que realmente ocurre, bueno, nos lleva, no solo a nosotros, sino a muchos países, a preguntarnos, bueno, ¿qué ocurre con las personas que están expuestas, más directamente expuestas por cuestiones laborales o de cercanía de sus viviendas en el ámbito más rural, o qué ocurre con los que vivimos más en las ciudades, qué pasa con toda esta exposición a estas sustancias? Y para eso, bueno, diseñar estudios en personas tomando muestras, por ejemplo, muestras que no sean invasivas, como es una muestra de orina, y tratar de determinar presencia de agroquímicos, por ejemplo, en mujeres embarazadas o en mujeres que padecen cáncer, y buscar asociaciones. Nunca va a ser una demostración causal, pero sí asociaciones con si hay mayor desarrollo de alteraciones reproductivas o presencia de más casos relacionados con todos estos problemas, patologías, ¿no?, reproductivas que mencionamos anteriormente. Bien, y con el tema del COVID, digamos, o sea, cómo que un poco nos contaste que surgió esta idea a raíz, obviamente, de la problemática que estamos atravesando, un poco en respuesta a eso, en la necesidad de dar respuesta. Contame un poco de qué se trata la investigación, en qué instancia de avance están, teniendo en cuenta de que es muy reciente, ¿no? Sí, mirá, nosotros, el planteo del estudio fue el año pasado y a partir de ahí empezamos a movernos mucho. No habíamos salido tanto del laboratorio a buscar clínico toda esta información, y la respuesta buenísima, de parte de distintos referentes, digamos, de la ciudad en el ámbito público, privado, en aportar digamos, la información desde las historias clínicas de los pacientes para entender, bueno, hay más riesgo en aquellas personas que tienen determinados tipos de tumores, hay más riesgo en aquellas que están en tratamiento, un poco copiando, si se quiere, lo que se está haciendo en otros lugares del mundo para conocer, bueno, estas poblaciones que son poblaciones con un mayor riesgo frente a esta pandemia, bueno, qué características tienen. ¿Sí? ¿Qué características tiene la enfermedad, tanto coronavirus como su tipo de cáncer, como para poder definir eventualmente qué acciones tomar con estas personas? Lamentablemente estamos todavía en proceso de análisis de la información, así que no tengo hoy resultados para contarte, pero bueno, estamos como muy entusiasmados y preocupados por aportar conocimiento en estas dos patologías que nos afectan, ¿no?, a todos. Claro, y bueno, y lo haces en grupo, con un grupo de investigación. ¿Este grupo son todos del mismo perfil disciplinar? ¿Es más interdisciplinario? ¿Cómo lo trabajan? Sí, no, en realidad nosotros en el grupo de investigación, bueno, está conformado por investigadoras, becarias en distintos estadios. Eso es lo que en el marco del Instituto de Salud y Ambiente al que pertenecemos, del Litoral, que es un instituto doble dependencia, CONICET y Universidad Nacional del Litoral. Y de ahí, bueno, nos organizamos y nos combinamos con personas del ámbito, como te decía, de salud, oncólogos, epidemiólogos, porque es necesario esa multidisciplinariedad para poder interactuar interactuar y dar resultados más productivos, porque lo que nosotros podemos conocer por ahí no es suficiente para poder hacer un análisis adecuado, ¿no?, de los resultados. Bien, ¿y cómo lo están manejando ahora este trabajo desde el confinamiento, digamos, desde la cuarentena? ¿Cómo articulan acciones como para poder observar en laboratorio, bueno, y obviamente después eso arrojar o volcarlo, plasmarlo en los trabajos, ¿no? Sí, bueno, depende el estudio, ¿no es cierto?, el diseño. En el caso de los modelos animales que hablábamos, el año pasado fue un poco complicado porque obviamente esto demanda una presencia en los laboratorios continua para todo lo que es el diseño y la administración de las drogas, de los tratamientos, la obtención de las muestras, las evaluaciones posteriores. Así que el año pasado hubo una especie de freno relacionado con no poder acceder a los lugares de trabajo, y despacito se fue normalizando y ordenando. Afortunadamente hemos podido organizarnos y funcionar y seguir funcionando a otro ritmo, a lo que era la prepandemia, pero bueno, yo tengo esperanzas de que vayamos saliendo despacito, ¿no?, y volver a la normalidad. Y los que no necesitamos estar en la mesada, que estamos más en la parte de análisis de la información, bueno, se pueden seguir haciendo muchas cosas también como estamos haciendo nosotros de manera virtual.
Claro, vos me comentabas, ahora hablando específicamente de tu rol, ahora como directora, que el tema con el que comenzaste a investigar fue también en tus inicios de investigadora, de investigación. Fue así, a través de una publicación donde se abordó este tema de la calidad de vida y la salud reproductiva, que generó este interés y que fue evolucionando en el tiempo. O sea que desde ese momento en que vos abordaste el tema hasta ahora, digamos, ¿cómo podríamos identificar algunas evoluciones, algunos saltos en el estudio desde el punto de vista tanto teórico como también tecnológico? O sea, las posibilidades de acceso a las tecnologías como para poder analizar, bueno, en este caso estamos hablando de las ratas, o sea, para poder llevar adelante los experimentos, como así también la evolución en el conocimiento del tema. Sí, nosotros, bueno, como te decía, estamos convencidas que aportar conocimiento en relación a factores del estilo de vida para poder, bueno, orientar en la posibilidad de que en aquellos que sean modificables, bueno, decir exactamente cuáles son los daños, qué es lo que se produce, cuáles son los órganos afectados, qué específicamente es lo que se termina produciendo como consecuencia de un consumo de una dieta con estas características. Y por el lado de los agroquímicos, el estudio de compuestos a los que habitualmente, digamos, se utilizan para poder informar y publicar estos resultados y que se pueda difundir la información de forma tal de contribuir a esta toma de medidas posteriormente. Así que, digamos, siempre la información se termina plasmando no solo en formar recursos, sino en publicar los resultados, en exponerlos en congresos, en discutirlos y aportar y la información científica lo más certera posible y si se quiere amplia para poder contribuir a la toma de decisiones, ¿no es cierto? Vamos en ese sentido con la información. Bien, justamente eso, la influencia o la injerencia que han tenido ustedes quizá a través de sus trabajos en la toma de decisiones, algún, digamos, hito para destacar, alguna contribución concreta que se haya hecho con los organismos que tienen que tomar decisiones, con los que tienen que accionar, digamos, en relación a la salud. Sí, en realidad, bueno, se participa desde el laboratorio con todo aquello que nosotros podamos aportar cuando se nos convoca. Eso, digamos, es siempre bienvenido y siempre que nosotros podamos, bueno, contar lo que nosotros hacemos y combinarlo con toda la evidencia científica relacionada con el tema, siempre estamos dispuestos. En el año 2010, recuerdo, nos convocaron a parte de los integrantes del instituto para poder aportar el conocimiento que se tenía en ese momento sobre los efectos del herbicida glifosato. A partir de una demanda judicial que se había generado, la universidad tenía que responder con la información disponible que había en ese momento, estamos hablando de 2010, hace muchos años atrás. Y ahí, bueno, nos reunimos con un grupo grande de científicos pertenecientes a la universidad y al CONICET a discutir, bueno, efectos ambientales, efectos sobre salud, que era lo que nosotros más por ahí podíamos aportar. Y fue muy enriquecedor, muy interesante, y con eso se pudo elaborar un informe en un relativo corto tiempo. Y ahí, ese, si se quiere, fue en nuestro caso un disparador para decir, bueno, hay información, pero profundicemos más, estudiemos más lo que ocurre acá en nuestro país, en Argentina, qué pasa con la salud concretamente, qué efectos vemos, y a partir de ahí diseñamos a posteriori muchos estudios, y hoy seguimos en eso para poder contribuir a la información, ¿no es cierto? Que siempre es insuficiente o, bueno, es incompleta si se quiere, hay que seguir analizando los efectos. Bien, sí, y que va a depender mucho también, digamos, el grado o la gravedad del problema, de acuerdo también, estimo yo, a la zona geográfica donde se encuentren, digamos. Eso quizá también sea parte del estudio, no sé si está contemplado o no, o es para otra área, pero esto de delimitar o de poder tener un mapa geográfico acerca de las áreas con mayor, de alguna manera, daños a la exposición de estos contaminantes ambientales, como también del estilo de vida en cuanto a la dieta. ¿En cuánto se ha avanzado, por ejemplo?
No, claro, eso se trata de tener en cuenta a partir de la información que uno recoge de las encuestas, de lo que le pregunta a las personas que participan de los estudios, bueno, el lugar donde se encuentra su vivienda, si su actividad laboral tiene algo que ver con estas actividades que llevaría a una mayor exposición y bueno, en los estudios nuestros los estamos recién llevando adelante, pero eso se define o se ha estudiado en otros trabajos hechos incluso en otros países, que a veces la cercanía de las viviendas, la ubicación, es un factor que puede llegar a tener una consecuencia, bueno, a favor de predisponer más a un desarrollo de alguna enfermedad y en ese sentido las distintas poblaciones toman medidas en relación a las distancias a las que se puede o no realizar la actividad con respecto al límite de viviendas en las distintas poblaciones. Eso es particular para cada distrito. Después cada población determina ese valor de distancia en la cual se puede trabajar con estos químicos. De todas formas, bueno, hay muchos estudios en Argentina para determinar la presencia en distintas matrices, en suelo, en ríos, bueno, un poco combinar toda esa información porque no significa que porque no estemos en un determinado lugar no tengamos una exposición también. Así que, bueno, combinar todo eso, tratar de aportar la medición de los agroquímicos en la persona que estamos estudiando como un factor adicional de conocimiento y, bueno, asociar o relacionar si esa persona después tiene alguna patología, bueno, como un posible causante. Tenemos que tener en cuenta que son enfermedades multifactoriales, ¿no es cierto? O sea, este puede ser un factor que se asocia a una predisposición a alguna de estas enfermedades. Pero bueno, lleva mucho tiempo, por eso es lo que te decía de la precaución, de decir, bueno, mientras tanto juntamos información, pero a veces no es necesario llegar a demostrar un daño como para empezar a tomar medidas, ¿no?, de alerta de contaminación, ¿no es cierto? Claro, recién señalabas el 2010 como de alguna manera una fecha representativa por el estudio que tuvieron que hacer y demás, pero ¿hace cuánto aproximadamente están trabajando en este tema? ¿Cuánto lleva, digamos, investigar por ahí este tipo de casos? Claro, sí, vos tenés que pensar digamos, y ahora con pandemia un poquito más complicados con los tiempos, en la demora, pero cualquier estudio como para poder estar tranquilos en la información que estamos brindando, mínimo lleva 2 años desde el comienzo, desde la idea mínimo, ¿no es cierto? Y después de la obtención de los resultados, el análisis y finalmente concretar y poder decir, bueno, estos son los resultados que obtuvimos con seguridad. Por lo menos 2 años y nosotros, bueno, con algunos estudios desde antes del 2010, con algunos químicos, no solo agroquímicos, sino otros que ya también estudiábamos, a los que estábamos expuestos. Bueno, empezamos hace muchos años y también es como que uno va aprendiendo, porque cuál es el mejor modelo, cuándo le tenés que administrar la sustancia, en el caso de los animales, para que refleje lo que realmente ocurre, cuánto tenés que colocar. Bueno, todo eso fue un aprendizaje de muchos años que tratamos. En el medio se formaron personas, aprendimos técnicas y bueno, se empezó a trabajar también con el Laboratorio de Determinación de Agroquímicos de la Facultad de Ingeniería Química, el PERINAR, que es un programa de determinación de agroquímicos o de químicos ambientales. Entonces, combinando también con expertos en otras áreas, que nosotros eso no lo hacíamos, y bueno, un poco en ese sentido fortalecernos para que la información sea lo más certera posible, ¿no? Bien, y hablabas de otros químicos que no eran agroquímicos. ¿Cuáles eran esos otros químicos que ustedes también han estudiado? Bueno, el laboratorio tiene trayectoria en lo que se llaman químicos con actividad hormonal o disruptores endocrinos o perturbadores endocrinos porque simulan un poco la acción de nuestras hormonas endógenas. Entonces, bueno, frente a esos químicos estamos expuestos todos, independientemente de la actividad que hagamos, porque estudiamos muchos años un químico que se conoce como bifenol A, que bueno, finalmente se prohibió la utilización en Argentina en la fabricación de mamaderas
y en eso quien fue mi director de tesis, que es el doctor Enrique Luque, a él lo convocaron desde el gobierno de la provincia para aportar toda la información que habíamos recolectado nosotros, que eran muchos estudios en modelos animales principalmente, bueno, en relación de nuevo a los efectos de estos químicos sobre la fertilidad y el desarrollo de tumores. Y bueno, en eso hemos contribuido concretamente, como vos me preguntabas antes, en una respuesta desde lo que nosotros podíamos aportar de conocimiento, ¿no es cierto? Bien, bueno, y antes de terminar, hagamos una recapitulación entonces, esto de que hoy lo fuimos mencionando de manera intermitente, pero los efectos entonces que podríamos nosotros como en general mencionar acerca de esto, ¿no? De cómo influye la dieta y cómo influyen la exposición a contaminantes ambientales en nuestra salud, en la salud reproductiva, en este caso de los animales. ¿Cuáles serían entonces, como para sintetizar, esos efectos más que ustedes pudieron identificar, digamos, y que pudieron corroborarlo? Sí, en resumen, digamos, nosotros vemos que una dieta con estas características, desbalanceada desde su composición, que contenga bajas proteínas y muchas grasas, que son las dos características más importantes de este tipo de dieta, bueno, genera consecuencias concretas sobre la formación de la placenta en el modelo animal, pero si lo trasladamos a las personas durante el embarazo, puede generar consecuencias y frente a eso, bueno, un llamado de atención, digamos, al consumo de la dieta, incluso previo a buscar conseguir un embarazo, ¿no es cierto? Porque son muchas consecuencias que nosotros vemos, no solo ya durante la gestación en sí de los animales, sino en los órganos reproductivos en general. Entonces, no solo nosotros, sino otros estudios. Entonces, en ese sentido, digamos, prestarle mucha atención, digamos, tener eso en mente siempre. Yo creo que es algo recomendado desde el punto de vista médico permanentemente, pero no está de más insistir en estas consecuencias que nosotros estamos viendo. Y bueno, y contribuir desde nuestro lugar a lo que se promueve incluso desde organismos mundiales como la Organización Mundial de la Salud, a una sola salud. Hablan de una sola salud, la salud nuestra, de los humanos, la salud de los animales y la salud del ambiente, y en eso estar todos juntos a futuro, bueno, tomar medidas para tratar de no continuar con efectos dañinos, ¿no? Y bueno, cómo en ese camino podemos aportar conocimiento para protegernos y para disminuir los problemas de salud en general. Bueno, muy bien, Jorgelina, muchísimas gracias, muy claros tus conceptos y te agradecemos mucho la presencia y tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, y no quiero dejar no las voy a mencionar porque componemos un grupo grande, pero de que este trabajo obviamente se hace gracias a todas hormiguitas que están atrás aportando siempre su esfuerzo. Así que bueno, nosotros tenemos una página web del instituto que al que le interese puede consultarla. Así que bueno, cualquier cosa estamos a disposición y bueno, agradecerle a todas esas hormiguitas que están siempre detrás y a todo el instituto y por supuesto al CONICET y a la universidad, ¿no? Por brindarnos el espacio para poder hacer todo esto. Y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto, nos vemos, un beso. Bueno, hasta pronto.